¿Tienes tú un testamento o una cuenta fideicomiso o las dos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienen en común? En el video de hoy estaremos hablando de ellas. Si no viste el video pasado, estuvimos hablando de por qué organizar nuestro servicio fúnebre. Si no has visto ese video todavía, te invito a que lo vayas a ver en este momento y te lo voy a dejar aquí arriba. Si ya lo vistes, bueno, pues esta es la segunda parte de 3 partes que haré en 3 diferentes videos, que yo los he titulado Planear para cuando ya no estemos. Bendiciones a todos, mi nombre es José Daniel y esto es Orientación Financiera. Y mi misión es poderlos ayudar a ustedes a poder tomar decisiones correctas cuando hablamos de su dinero. ¿Estamos? ¡Comencemos! De este lado vamos a estar hablando de los testamentos, que traducido al inglés es un will, y de este lado de las cuentas fideicomiso, y también traducido al inglés trust account, que suena más fácil en inglés yo creo que al español, pero esta es la traducción correcta. Bueno, los dos son dispositivos muy útiles para la planeación patrimonial de una persona o de una familia. Vamos a estar hablando de las diferencias, lo que tienen en común y lo que podemos escribir en ellas. Una de las diferencias más grandes es que un testamento solo es válido hasta cuando el dueño del testamento pasa a otra vida. Bueno, es decir, que hasta ahí, ¿verdad? Que hasta ahí entonces es cuando el testamento es válido. De lo contrario, la cuenta fideicomiso es válida desde el momento en que la persona la pueda llegar a establecer. Un testamento es un documento legal que establece quién va a recibir los bienes de esa persona cuando esa persona haya muerto. Y también designa a un representante legal que pueda llevar los deseos de lo que la persona haya elegido en vida. Por lo contrario, un fideicomiso puede distribuir los bienes antes de que la persona haya muerto, cuando la persona murió y después del que la persona llega a fallecer. Cuando una persona llega a morir y hay un testamento en medio, el testamento solo cubre la propiedad que estaba en nombre a esa persona. Si la propiedad no estaba a su nombre o estaban 2 personas en esa propiedad, entonces la propiedad no va completamente al beneficiario. Por lo contrario, cuando alguien tiene un fideicomiso, entonces eso quiere decir que solo cubre la propiedad que ha entrado a nombre de ese fideicomiso. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. ¿Qué si yo tengo una cuenta de banco con mi nombre regular? ¿Y qué si yo tengo mi cuenta de banco en otro banco con el nombre de la cuenta fideicomiso? La cuenta fideicomiso se puede llamar, si yo fuera soltero y fuera solo mi nombre, diría José Daniel Fideicomiso, o en inglés Trust Account, porque con ese nombre yo la abrí. Entonces, si yo llego a morir, la cuenta que no la dejé bajo el fideicomiso, esa le llega a quedar prácticamente a los beneficiarios que yo designe en esa cuenta. Pero si la cuenta en el banco que fue al fideicomiso y alguien más quiere venir a sacar ese dinero, van a decir no, esta cuenta está bajo un fideicomiso y se le va a dar al representante para que pueda distribuir los bienes. Otra diferencia entre un testamento y un fideicomiso es que un testamento pasa por sucesión, que en inglés traducido es por probate. Eso quiere decir que en un testamento los bienes no se pueden dar nomás la persona llegó a fallecer, sino que tiene que pasar y ir a corte con un juez y tiene que ver el juez y decir que sí, ese testamento pudo haber sido legal, y entonces es cuando el administrador de esa cuenta empieza a dar los bienes. Pueden pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses antes de que los bienes que estuvieron en un testamento puedan ser distribuidos a los beneficiarios, y ese es un problema. Por lo tanto, la cuenta fideicomiso no es lo mismo, sino que la cuenta fideicomiso, si alguien llegara a fallecer, el administrador rápidamente toma esa cuenta y puede empezar a distribuir los bienes como la persona lo dejó establecido en el fideicomiso. Eso no tiene que ir a un juez porque no es como un testamento y no pasa por sucesión. Esa es otra diferencia entre las dos. Y también un fideicomiso es un documento privado y un testamento no es privado. Un testamento se puede buscar y podemos ver los bienes que dejaron y a quién se traspasaron. Y lo contrario es con la cuenta fideicomiso. Es un documento privado que nadie lo puede ver más que prácticamente el representante y los que quedaron
después encargados de esa cuenta. Para que lo podamos entender mejor, lo he escrito aquí en esta pizarra. Primero vamos a la cuenta fideicomiso. Cuando uno va a establecer esta cuenta, le ofrecen dos tipos de cuenta en esta: revocable o no revocable. Si la cuenta llega a ser revocable, que es el 99% de las cuentas, eso significa que pueden hacerse cambios si la persona desea durante los años. Si la persona establece esa cuenta cuando está soltero y se llega a casar, entonces puede pagar otra vez para poder añadir a su cónyuge. Si después empiezan a tener hijos y quieren cambiar la distribución de los bienes, entonces vuelven a pagar para que puedan haber cambios en esa cuenta, y eso significa una cuenta revocable. Si no es revocable, eso significa que cuando la cuenta se llega a establecer, entonces esa cuenta queda así y ya no se le puede hacer cambios nunca. Vamos a lo siguiente. Cuando hay un testamento, se deja a alguien que es el ejecutor, que en inglés es executor. Esa persona es la que queda encargada de poder distribuir los bienes como la persona había deseado en vida. En la cuenta fideicomiso se le llama administrador sucesor, que es successor trustee en inglés. Esto diría yo que es lo mismo. Siempre va a haber una persona que pueda administrar este tipo de cuentas, depende de la que tú elijas. En un testamento tú puedes dejar un guardián. Si tú tienes hijos menores de edad, tus hijos, ¿a quién le quedan? Si no dejas establecido a quién tus hijos le llegan a quedar, entonces el gobierno prácticamente va a poder tomar esos niños y los va a poder dar en adopción. Pero si tú lo dejas escrito en un testamento, tú dices: quiero que mi hermano, mi hermana, mis padres tomen a mis hijos menores de edad, entonces esos fueron tus deseos, entonces les quedan a ellos. En una cuenta fideicomiso tú no puedes decidir o puedes decir dejar a alguien de guardián. Si tú también tienes animales, tu perro, tu gato, tu serpiente, lo que tú tengas, entonces tú puedes decir en un testamento: quiero que la persona dueña de esta serpiente sea mi vecino, porque lo dejaste establecido. Si no queda establecido, entonces ¿qué crees que va a pasar? Todo el mundo se va a pelear por la serpiente, si es que les gustan. De ahí, lo otro es que en español se le dice legalización en un testamento, y en la cuenta fideicomiso es no legalización, que eso es lo que ya les había dicho, que pasa por probate, que un testamento prácticamente tiene que ir al juez para que el juez pueda establecer si el testamento era verdadero, y también el juez pueda ver que el distribuidor, el ejecutor, esté haciendo lo que la persona había deseado en su testamento y esté distribuyendo los bienes. Si tú tienes un testamento nomás, esto, como yo les dije, solo va a servir hasta cuando la persona ya muera, y entonces esta persona va a poder empezar a distribuir los bienes. Esto puede tomar tiempo, como les decía, puede tomar semanas después, meses después, y también va a ser muy costoso porque va a tener que ir a corte. Es lo opuesto con una cuenta fideicomiso, porque eso no pasa por legalización y el administrador sucesor rápidamente toma el control y puede empezar a distribuir los bienes como la persona lo había deseado en vida. La otra diferencia también es que en un testamento no puedes dejar términos, y en una cuenta fideicomiso sí. ¿Qué quiere decir eso? Que en un testamento, asumamos que tú eres un dueño de un edificio de 20 apartamentos y tú se los dejas a tus hijos. Si tú se los dejas a tus hijos en un testamento, tú no puedes decir que estos apartamentos no se lleguen a vender nunca y que queden siempre en el apellido de esa familia y que se pasen de generación en generación, sino que se van a pasar a nombre de los hijos, y si los hijos los quieren vender, lo que sea, los quieren quemar, lo que sea, lo quieren vender, entonces ellos se pueden deshacer de ese bien. Y si ese no era tu deseo, entonces su familia ya no va a tener esas posesiones. Es lo contrario con una cuenta fideicomiso. Como tú dejaste un término, si tú dejas establecido ahí: yo por mis generaciones
no quiero que esos apartamentos nunca se lleguen a vender, que siempre los tengan rentados el apellido de esta familia siempre, y de generación en generación nunca se puedan vender. Como quedó establecido así, entonces no se van a poder vender. Aunque los hijos digan, bueno, no tenemos dinero y queremos venderlos, no van a poder venderlos. ¿Por qué? Porque la persona lo dejó establecido. Entonces, muchas veces yo conozco a personas que, como no les costó, entonces se deshicieron de los bienes que sus padres les habían dejado en un testamento y después estaban viviendo para poder sobrevivir. Entonces yo pienso que es bueno dejar las propiedades o lo que uno tiene con términos. También en este punto uno puede decir en una cuenta fideicomiso, si tú no le quieres dejar dinero a uno de tus hijos, ya sea que tu hijo o tu hija entró en drogadicción o en una adicción muy fea y estaba derrochando el dinero y tú sabías que lo iba a derrochar, en una cuenta fideicomiso tú puedes decir a esta persona no le dejo dinero por esto, esto y esto, o a modo que esta persona llegue a cambiar, entonces se le puede dar esta parte. Tú puedes dejar esos términos establecidos en una cuenta fideicomiso y no es lo mismo con un testamento. Lo último, lo que ya les había dicho, es que un testamento es un documento público, entonces se pueden buscar en internet y uno puede ver quién tenía un testamento y qué bienes la persona tenía y a quién le quedaron esos bienes. En una cuenta fideicomiso es un documento privado y no se puede romper esa regla. ¿Qué nos trae al último punto que les quería decir? Algunas personas me pueden preguntar, bueno, ¿qué cuenta me conviene a mí? ¿Me conviene un testamento? ¿Me conviene una cuenta fideicomiso? ¿Cuál es más barata? ¿Cuál es más cara? Bueno, el testamento es el más barato. Lo puedes buscar tú en internet. Hay unos gratis. También los hospitales tienen papeles para que tú puedas hacer tu testamento. Si tú quieres pagarle a alguien, yo te diría que no pagues más de unos $700, ya es porque es mucho dinero y alguien más puede hacer eso, un testamento. Si tú te inclinas a una cuenta fideicomiso, entonces yo te digo que no pagues más de unos $2,500, ya que alguien más puede hacerte esa misma cuenta por ese mismo precio que tú llegues a pagar. Para una cuenta fideicomiso sí tiene que hacerlo un abogado, que si tú lo quieres hacer los dos, tú puedes hacer las dos cosas. Yo he visto personas que tienen todo eso y también tienen Power of Attorney, que tiene poder a las cuentas de las personas en caso de que la persona llegara a caer médicamente enferma y no pueda hacer cosas ella sola con sus cuentas, ya sea pagar su casa, pagar cualquier cosa. Entonces un Power of Attorney puede tomar el control de esa cuenta cuando la persona todavía está en vida. Entonces yo les recomendaría, si pueden hacer los 3 documentos de un solo, háganlo. Si tú estás soltero y no tienes prácticamente hijos, no tienes cónyuge, entonces por lo menos haz un testamento. Si tú tienes hijos menores de edad, yo te diría haz una cuenta fideicomiso y con el testamento. Si tú de verdad no tienes nada, yo te invito a por lo menos hacer un testamento, ya que 75% de las personas viviendo en Estados Unidos ni siquiera llegan a tener algo en escrito a quién ellos quieren que le queden sus bienes. Entonces, desafortunadamente nosotros pensamos que nunca vamos a morir. Y la muerte, acuérdense, llega a cualquier edad. Puede ser que llegue ahora en la noche, puede ser que llegue mañana en la mañana, puede ser que llegue en una semana, puede ser que llegue en 100 años, no importa. Pero la muerte nos va a llegar a todos y es parte de la vida. Ninguno de nosotros vamos a ser eternos en esta tierra. Entonces, por favor, preparémonos para el mejor futuro de nuestras familias. Si llegaste hasta esta parte de este video, te invito a que te puedas suscribir aquí abajo, ya que yo estoy haciendo nuevos videos cada semana. También a que le des un like, que me pongas en los comentarios si tienes este tipo de cuentas o si quieres tú tener una de estas cuentas, y dime también cuál te intriga más en poder tener. Compártelo con alguien más, ya que va a poder ayudar a otra persona, así como te puede ayudar a ti mismo. Mi nombre es José Daniel y esto es Orientación Financiera. Bendiciones.